Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de dos análisis. El primero de ellos es el análisis ANOVA y esta es una prueba de hipótesis en el que las medidas de dos o más poblaciones son iguales. Este análisis evalúa la importancia de uno o más factores al comparar las medidas de la variable de respuesta en los diferentes niveles de los factores. La hipótesis nula establece que todas las medidas de la población son iguales, mientras que la hipótesis alternativa establece que al menos una es diferente. Para elaborar un análisis ANOVA, se debe tener una variable de respuesta continua y al menos un factor categórico con dos o más niveles. Para este se requieren datos de poblaciones que sigan una distribución aproximadamente normal, con varianzas iguales entre los niveles de factores. Cuando se rechaza H0 en el análisis ANOVA, se tiene que probar que la igualdad de todos los posibles pares de medidas con la hipótesis para todo I sea diferente. Debe existir una diferencia estadística significativa. Esto es conocido como la diferencia mínima significativa LSD. Para tener validez de los resultados obtenidos en cualquier análisis de varianza, queda sujeta al cumplimiento de tres requisitos. El primero de ellos es normalidad, luego tenemos varianza constante e independencia. La prueba de F es simplemente un cociente de dos varianzas. Las varianzas son la media de la dispersión, es decir, qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Los valores más altos representan una mayor dispersión. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Las estadísticas F se basan en la proporción de cuadrados medios. El término cuadrados medios es una estimación de la varianza de la población que explica los grados de libertad GL utilizados para calcular esta estimación. El segundo es el análisis de regresión lineal. Este análisis tiene como objetivo modelar de forma matemática el comportamiento de una variable de respuesta en función de una o más variables independientes, conocido como factores. En un modelo de regresión lineal siempre tratamos de explicar la relación que existe entre la variable de respuesta y y una única variable explicativa x. Y es la variable dependiente o de respuesta y x es la variable independiente o regresora. El modelo de regresión lineal siempre tiene la siguiente expresión: y igual a alfa más x por beta más epsilon, en donde alfa es el valor que toma y cuando x vale 0, beta es la pendiente de la recta e indica cómo cambia y al incrementar x en una unidad, y epsilon una variable que incluye un conjunto grande de factores a los que llamaremos error. X y y son variables aleatorias, por lo que no se puede establecer una relación lineal exacta entre ellas. Para ello debemos tener en cuenta lo siguiente. El método de mínimos cuadrados, el cual consiste en minimizar la suma de los cuadrados de los errores, es decir, la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores reales observados y los valores estimados y a la i. El coeficiente de regresión nos da una información sobre el comportamiento de la variable y frente a la variable x, de manera que si beta es igual a 0, para cualquier valor de x la variable y es constante, eso quiere decir que no cambia. Si beta es mayor que 0, esto nos indicaría que al aumentar el valor de x aumentaría el valor de y. Si beta es menor que 0, nos indicaría que al aumentar el valor de x el valor de y disminuye. El coeficiente de correlación lineal trata de medir la dependencia lineal que existe entre las dos variables. Su cuadrado se denomina coeficiente de determinación r al cuadrado. No tiene dimensiones y siempre toma valores entre menos 1 y 1. Si las variables son independientes, entonces r igual a 0, pero el inverso no tiene por qué ser cierto. Si existe una relación lineal exacta entre x y y, entonces r valdría 1. Su relación directa o 1 su relación inversa. Si r es mayor que 0, esto indica que una relación directa entre las variables, es decir, que si aumentamos x también aumenta y. Si r es menor que 0, la correlación entre las variables es inversa. Si aumentamos una, la otra disminuye. Ahora, el contraste de regresión. Contrastamos la hipótesis nula de que la pendiente de la recta es 0, es decir, que no existe relación o dependencia lineal entre las dos variables. Si aceptamos la hipótesis nula, concluimos que no hay evidencias de que haya una relación lineal entre las variables y el modelo. En principio, no es apropiado. Puede haber una relación lineal en la población, pero la muestra elegida no la detecta, y si rechazamos la hipótesis nula, concluimos que el modelo lineal es apropiado. Puede que exista una relación no lineal, pero los datos son también consistentes con un modelo lineal. Bueno, ahora vamos a realizar dos ejercicios, uno para cada análisis, y vamos a empezar con el de regresión.
Entonces, en el de regresión nos dicen que nos dan unos datos donde nos muestran la estatura y la circunferencia de la cabeza de 10 bebés al momento de nacer. Y nos preguntan que cuál es el valor estimado de la circunferencia de la cabeza de un bebé de 53 centímetros de estatura y definir si el modelo es el mejor. Para esto nos vamos a apoyar del análisis de datos que tiene Excel. Entonces vamos a ir a datos y vamos a pedir análisis de datos. En este nos va a sacar una lista de funciones para análisis y vamos a escoger la que nos dice regresión. Le vamos a dar en aceptar y nos va a pedir unos datos de entrada en el rango Y y en el rango X. Entonces en el rango Y vamos a tener los datos de la circunferencia de la cabeza de los bebés y en el rango X los de la estatura. Ya después de eso nos va a salir la pestaña de análisis donde tener como datos relevantes el coeficiente de relación múltiple y el coeficiente de determinación R cuadrada. Y donde nos dice coeficientes, en donde dice intercepción y variable x1 o la pendiente o a. ¿Por qué? Porque sabemos que la ecuación de una recta es y es igual a por x más b, donde a es la pendiente y b es la intercepción. Entonces, ya teniendo estos datos, necesitamos hallar la ecuación de la recta que nos aproxime este modelo. Entonces, tomamos que y es igual a 0,5 y por x más 10, que es la intercepción. Con esto vamos a solucionar el primer punto, donde nos dice cuál es el valor estimado de la circunferencia de la cabeza de un bebé. Entonces, acá lo que vamos a hacer es tomar la ecuación que ya habíamos hecho y lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces tenemos 0,5 por cuánto es la x al saber que es la estatura que nos piden, entonces es 53 más 10. Y eso nos da 36,5 centímetros. Entonces podemos decir que el valor estimado de la circunferencia de la cabeza de un bebé es de 36,5 centímetros. Ahora para la segunda pregunta es definir si el modelo es el mejor. Pues entonces vamos acá otra vez en análisis y acá vamos a definir que, entonces, porque la pendiente y el coeficiente de correlación múltiple son mayores a 0, podemos decir que tanto mediante que x crece, y va a crecer. Pero con el coeficiente de determinación R cuadrado, con este, nos vamos a guiar si vamos a determinar si el modelo es el mejor o no. Entonces, para eso vamos a utilizar nuestra gráfica que tenemos en este pedacito, donde si ese dato es menor a 0,8 o en este caso mayor a menos 0,8, decimos que no es apto, que no es el más adecuado y que no es el mejor. Si es mayor a 0,8, decimos que es el mejor y es el apto para utilizar en cualquier predicción que podamos hacer. Entonces, nuestro dato que nos da acá es 0,4776, aproximándolo a 0,48. Lo que quiere decir que está ubicado aproximadamente casi acá en la mitad y está ubicado entre menos 0,8 y 0,8, por lo que podemos decir que no es el mejor o no es apto para hacer predicciones con respecto a este modelo. Entonces, nos dicen que definir si el modelo es el mejor, pues entonces sabemos que no es el mejor. Y por último, vamos a hacer el ejercicio de el análisis ANOVA, donde nos dicen que una lista de palabras sin sentido se presenta en la pantalla del ordenador con 4 procedimientos diferentes, asignados al azar a un grupo de sujetos. Posteriormente, se les realiza una prueba de acuerdo de dichas palabras, obteniendo los siguientes resultados. Entonces,
acá nos muestran los 4 procedimientos que se hicieron y con sus respectivos resultados. Entonces, para eso, para este análisis, lo primero que tenemos que hacer es contar cuántos datos hay por procedimiento. Entonces, con ayuda de las funciones de Excel, vamos a decirle que contar por cada procedimiento. Entonces, voy a arrastrar la función para que pues me diga cuántos resultados tengo por procedimiento. Acá nos van a pedir que hagamos la suma de cada procedimiento. Entonces, le damos en suma y lo hacemos por procedimiento. Entonces, volvemos a arrastrar para que nos saque por cada procedimiento la suma de los resultados. Acá en Y barrita I lo que vamos a buscar es el promedio de cada procedimiento. Entonces lo podemos hacer con la función promedio o fácilmente podemos coger la suma que ya habíamos hecho dividiendo en el número de datos que tengo. Esta n lo que nos pide es hallar cuántos resultados tengo en total. Entonces voy a utilizar otra vez contar, pero ya no solo por procedimiento, sino en total, el total de todos los procedimientos. Y acá lo que busco es sumar también todos los resultados de todos los procedimientos. Acá esta Y barrita es el promedio de en total de todos los procedimientos. Entonces, o podemos hacerlo por promedio, por la función promedio que tiene Excel, o la podemos sacar con dividiendo la suma, dividiendo en el número de datos que tengo. K, ¿qué es? K es el número de niveles que tengo. En este caso tengo 4 niveles. ¿Por qué? Porque son 4 procedimientos. Entonces, 4. Acá lo que vamos a utilizar es utilizar ya los datos que hallamos del promedio total y el promedio individual. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces vamos a tomar el y del primer procedimiento menos el y total. Este último dato lo vamos a fijar porque va a ser el mismo para todos. Y lo arrastramos para que nos dé por cada procedimiento. Entonces acá podemos mirar que tenemos el promedio del procedimiento número 3 menos el promedio total elevado al cuadrado. Ahora vamos a completar la tablita que nos va a ayudar para terminar de hacer nuestro análisis ANOVA. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar la fuente de variabilidad. Ahí nos dice que es tratamiento, error y total. Entonces, por cada uno de ellos vamos a sacar con nuestras fórmulas que ya no las dan acá, tanto para la suma de cuadrados, los grados de libertad, el cuadrado medio, f sub 0, valor crítico y el pi-value. Entonces, para el tratamiento lo que vamos a hacer es coger toda la sumatoria de cada procedimiento hasta llegar, en este caso, hasta los 4 procedimientos, donde tenemos que es la multiplicación del número de datos que tengo por procedimiento por la última ecuación que nosotros hallamos acá, por esta. Por la última que utilizamos los promedios, restando los promedios y elevándolos al cuadrado. Y esto pues lo sumamos porque son 4 procedimientos. O sea, hacemos la multiplicación 4 veces según los resultados que tengamos. Ahora lo que vamos a hacer es para hallar el total es la suma de cuadrados de qué? De todos los procedimientos menos la sumatoria de todos los datos
elevándolo al cuadrado, dividiendo en el número total de datos. Y para el error lo que vamos a hacer es restar el total menos el tratamiento. Los grados de libertad son el K menos 1, que el K era los niveles que yo tengo en el ejercicio. En este caso eran 4 y 4 menos 1 pues nos da 3. Para este tenemos que el total es el número de datos menos 1, que en este caso era 26 menos 1 y nos da 25. Para este, el error, lo que hacemos es tomar el número de datos menos el número de niveles que nosotros tenemos en el ejercicio. Para el cuadrado medio lo que hacemos entonces es la división de la suma de cuadrados dividido en los grados de libertad para tanto tratamiento como error. La función f sub 0 lo que vamos a hacer es dividir esos cuadrados medios. Entonces tenemos que dividir el 25,0605 dividido en 3,888. Para el valor crítico lo que nosotros vamos a utilizar es la inversa de cola derecha, donde vamos a utilizar la probabilidad. ¿La probabilidad cuál es? Es la que tenemos acá, que vamos a manejar una probabilidad del 95%. Utilizamos los grados de libertad del tratamiento y del error. Y por último, para el p-value utilizamos la distribución también de cola derecha, pero en este caso vamos a utilizar la función que nosotros ya llamamos f sub 0 con los grados de libertad. Entonces, por último, vamos a utilizar el análisis LCD, que nos va a permitir saber si rechazamos o no rechazamos la hipótesis H sub 0. El p-value también acá, al ser menor a la probabilidad que utilizamos, que es del 0,05, podemos decir que podemos rechazar H sub 0. Pero entonces en el LCD lo que nos va a permitir es saber si rechazo o no rechazo H sub 0 en cada combinación. Entonces para esto tenemos 6 combinaciones de los procedimientos. Entonces para esto vamos a hallar T sub 0, donde T sub 0 es valor absoluto de la resta de los promedios. En este caso, del primer procedimiento menos el segundo procedimiento. Y así con todas las combinaciones posibles. Ahora acá lo que en ese LSD, para poder definir si rechazamos o no rechazamos, utilizamos la inversa de dos colas. Utilizamos la probabilidad en la resta del valor del número de datos totales menos el valor del nivel que tenemos en el ejercicio, que en este caso es 4, que entonces son los 22 que habíamos ya hallado acá en nuestra tabla de grados de libertad, por la raíz de el cuadrado medio por acá. Esto va a cambiar lo último de acá de esta fórmula porque es 1 sobre el número de datos según la combinación que yo tenga acá. Entonces, en este caso es 1 sobre el número total de datos del procedimiento 1 más 1 sobre el número total de datos del procedimiento 3. Y esta fórmula pues la podemos arrastrar y pues ya tendríamos la primera y obviamente teniendo en cuenta que tenemos que fijar la probabilidad, los grados de libertad y los cuadrados medios. Ahora para decir si no rechaza o rechazamos H sub 0, entonces el resultado nos va a decir si es significativo o no significativo. ¿Qué nos define si es significativo o no es significativo? Entonces, nos define si el valor de T sub 0 es mayor al valor de LCD. Si es mayor, nos va a decir que es significativo y si es menor, pues nos va a decir que no es significativo. Entonces, en este resultado podemos ver que es significativo. ¿Por qué?
porque T sub 0 es mayor al valor LCD que nos da. Acá es menor al valor de LCD, por lo que no es significativo. Entonces acá tenemos de que se dice que es significativo donde rechazo H sub 0 y no es significativo si no es significativo, entonces puedo decir que no rechazo H sub 0. Espero que les haya quedado un poco claro de cómo se realizan estos análisis y espero hayan entendido un poco de cómo se elaboran.